Hoy vamos a ver un ejercicio con la metodología para un análisis de regresión lineal completo. Este documento yo les voy a pasar al grupo. Es un documento útil para aquellos que van a hacer un trabajo integrador. Es decir, que con la metodología que tenían los profes el año pasado, donde tenían que resolver un trabajo, este método les era muy útil para seguir una serie de procedimientos. Pero está bueno también para ustedes, para que puedan visualizar en su cabeza cómo es un procedimiento completo para un análisis de regresión. Es similar a un análisis de varianza en el sentido de que, como los dos son modelos lineales y, y a partir de ellos se sacan conclusiones sobre la variabilidad de los datos, eh, el efecto de las variables por separado o combinadas. Vamos a tener, por un lado, un análisis preliminar mediante gráficos y otro mediante pruebas formales. En el análisis exploratorio o preliminar, ustedes pueden ver acá que vamos a usar gráficos de dispersión, más precisamente la matriz de dispersión. La matriz de dispersión a nosotros nos va a indicar qué variables explicativas pueden ser incluidas en el modelo, porque si yo observo que habría una relación lineal, ya sea positiva o negativa, entre las variables explicativas con la variable dependiente, podemos decir que las variables explicativas servirían para un modelo de regresión. Si yo observo que una de esas variables no tiene una gráfica con forma lineal, es decir, que pareciera no tener relación, esa variable probablemente no sirva para el modelo y no tenga que ser considerada. La tendría que dejar de lado, digamos. Ese gráfico, esa matriz de dispersión también nos da una idea de posibles problemas de colinealidad que se puedan presentar entre variables explicativas numéricas. Cuando vamos a arrancar con el modelo de regresión, se propone un primer modelo, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Porque probablemente tengamos que hacer, a medida que avanzamos en el análisis, una serie de ajustes. Entonces, el modelo original va a ir sufriendo ajustes hasta llegar al modelo definitivo, que es el modelo propuesto, en el cual yo digo, bueno, este es el mejor modelo que explica el comportamiento de la variable dependiente y está compuesto por tal y tal variable explicativa numérica, tal y tal variable explicativa cualitativa, y si es necesario una interacción para que mejore la predicción del modelo, se incorpora un término de interacción o dos términos de interacción o la cantidad que sea necesaria. Y una vez también que se hayan hecho los análisis de datos influyentes. Los datos influyentes tenían una fuerte influencia, como bien dice su nombre, sobre la estimación de los coeficientes de regresión. Esos datos influyentes hay que estudiar su origen, si son propios de la variable que se está estudiando o de las relaciones que se está estudiando, conviene dejarlo en el modelo, o investigar la posibilidad de tomar otras variables o aumentar el tamaño de la muestra. Pero si tomamos la decisión de eliminarlo, hay que volver a correr un nuevo modelo de regresión sin ese dato influyente. Y ahí se van a estimar nuevamente los coeficientes del modelo. Bueno, uno de los primeros análisis que se hace es el de la colinealidad. Eso se hace con la prueba de colinealidad que involucra el cálculo del BIF, el factor inflacionario de la varianza. Luego el análisis gráfico también
puede incluir este, lo que tenga que ver residuos versus variable explicativa para poder conocer si esas variables explicativas se adecúan a un modelo lineal o no. En caso de observar una gráfica con forma curvilínea, esa variable no serviría para un modelo lineal, sino que serviría para un modelo cuadrático, que para nuestro caso no sirve de nada. Entonces esa variable tendría que ser apartada del modelo. Después, cuando tengamos ya el modelo de regresión, la salida, la impresión de Infostat de ese modelo de regresión, lo que vamos a hacer es el análisis preliminar. El análisis preliminar gráfico tiene que ver con el análisis de los supuestos del modelo. Y para ello usamos los residuos. O sea, tanto en los gráficos como en las pruebas formales, los residuos van a ser mi muestra, ¿sí? Yo voy a tratar de sacar una conclusión respecto de la población de la cual fueron extraídos esos residuos. Se entiende que la población es la población de los errores. Consecuencia, lo que vamos a estar concluyendo después con las pruebas formales es si el error, el término de error, o los supuestos del término del error se cumplen, se sostienen. Si es así, las conclusiones a las que lleguemos con la prueba global F, con las pruebas individuales, con la interpretación de los coeficientes, con la interpretación del coeficiente de determinación ajustado, todo eso va a ser válido si se cumplen los supuestos. Entonces, el análisis preliminar es el que ustedes ya conocen porque es el mismo que hicimos en análisis de varianza, residuos versus predicho, residuo estudiantizado versus predicho, cucuplot, vamos a usar histograma también. Y acá, en este documento está bueno porque les recomienda o les dice qué residuos tienen que utilizar en cada caso. En el caso de las pruebas formales, por ejemplo, en principio, ustedes que todavía están en la unidad 3, probablemente en el trabajo integrador que tengan que resolver, la prueba formal que aparezca va a ser la prueba de Shapiro-Wilks, aun cuando la muestra sea grande. Yo le había dicho a ustedes que la prueba de Shapiro-Wilks es potente si la muestra es pequeña. Si la muestra es grande, yo tengo que utilizar otra prueba, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Como la prueba de Kolmogorov es una prueba de la unidad 4, no creo que aparezca todavía en el integrador. En el integrador seguramente va a aparecer Shapiro-Wilks, aun cuando la muestra sea grande. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Si bien sabemos que Shapiro es mejor para muestras pequeñas, probablemente los profesores les pongan, aun cuando la muestra sea grande, Shapiro, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso nada más. La prueba T para una media, bueno, esa es la prueba para el valor esperado, para la media 0. El coeficiente de correlación de Spearman, esa es una prueba útil para el supuesto de homogeneidad de varianza, que se puede hacer de dos formas esta prueba. Una primera prueba haciendo residuo absoluto versus predicho, y otra haciendo residuos absolutos versus cada una de las variables regresoras del modelo. Eso vamos a ver ahora. En caso que los datos fueran recolectados por orden cronológico, el hecho de que esos datos sean recolectados por orden cronológico, lo que está provocando es que estoy incorporando en mi modelo una fuente de variación extra. ¿Por qué? Porque un dato puede estar correlacionado con el dato anterior. Si mis ventas están recolectadas por orden cronológico y las ventas va a ser mi variable dependiente, que una venta se haya generado en el mes de mayo puede estar directamente relacionada con los ingresos que yo obtenga en concepto de venta el mes de junio.
porque si se compra a crédito, probablemente una venta que se originó, o sea, un hecho económico que se generó en junio, impacta tanto en junio como en julio, por ejemplo. ¿Sí? Porque si pago al contado y el resto a 30 días, entonces este, lo que provoca es que mis datos, los datos de las ventas, estén correlacionados. Entonces, si yo recolecté los datos por orden cronológico, va a aparecer esa fuente de variación que provoca que los datos estén correlacionados. Si las ventas, si los datos de las ventas, que es mi variable dependiente, están correlacionados, eventualmente después eso en un modelo de regresión provoca que los residuos estén correlacionados también. Y eso provoca que después el modelo de regresión no sirva porque no se estaría cumpliendo el supuesto de independencia del error, que dice que los residuos son independientes. Si hay una fuente de variación, como es el tiempo en este caso, provoca que un residuo esté autocorrelacionado con el anterior. Entonces, el modelo no, digamos, no estaría sirviendo tampoco si no se cumple el supuesto de independencia. Si las ventas, en lugar de ser recolectadas por orden cronológico, se recolectaron de manera aleatoria, ahí no hay problema. Si yo tengo el listado de ventas de los últimos 10 años, por ejemplo, tengo dos opciones. Tomo los 10 años para hacer un análisis de regresión, pero ahí tengo el riesgo de que no se cumpla el supuesto de independencia, porque esas ventas pueden que estén correlacionadas. La otra opción es que de, esa, de ese total de 10 años de ventas, yo recoja 60 observaciones de manera aleatoria. Ahí ya me aseguro de que el supuesto de independencia esté eh, garantizado de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esas son cuestiones que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Probablemente no lo vean esto en clase. Esto es un tema más relacionado con econometría. Pero por las dudas hay que tener en cuenta eso. Por las dudas que les pregunten. Además, está relacionado también con series temporales que lo van a ver en la unidad 5. Eh, bueno, ¿qué pruebas formales existen para el supuesto de independencia? Acá hay varias, ¿sí? La profesora no está de acuerdo con todas estas pruebas. O mejor dicho, la cátedra no está de acuerdo con todas estas pruebas. La prueba que les gusta a la cátedra es esta última, la prueba de Darwin-Watson. Esta prueba no la podemos hacer con el Infostat, hay que hacer toda una serie de cálculos a mano o en el Excel de último. ¿Sí? Esto por lo general, esta prueba de Darwin-Watson se probaba en los trabajos integradores, así que probablemente ustedes ya, como no hacen trabajo integrador, no tengan que ver ese tema. Bueno, después la prueba de idoneidad, que recuerden que la prueba de idoneidad o el análisis de idoneidad de un modelo se puede ver de dos maneras. Una con la prueba global F o con el coeficiente de determinación ajustado. Esas son las dos medidas, por así decirlo, de idoneidad que tenemos disponibles. Bueno, la prueba T, eso ustedes ya lo saben, la prueba T es la que se hace una vez que se rechaza la hipótesis de la prueba global F. Si yo concluyo en la prueba global F que el modelo es idóneo, significa que por lo menos una de las variables explicativas arroja un coeficiente significativamente distinto de cero. Entonces ahí puedo analizar cuáles de esas variables son las que tienen un coeficiente significativamente distinto de cero. Bien. Después viene el tema de las variables dummy,
Este, el procedimiento siempre por lo general consiste en, primero, armar un modelo cuantitativo, es decir, un modelo que solamente tenga variables explicativas numéricas. Cuando ya hice todos los ajustes, es decir, por ejemplo, metí un modelo con 3 variables cuantitativas numéricas, cuantitativas explicativas, y una de ellas no es significativa, es decir, no aporta información al modelo, yo tengo que ajustar el modelo y eliminarla. Entonces me quedan solo 2 variables explicativas numéricas. Ya cuando se completaron todos los análisis, es decir, se cumplen todos los supuestos y esas son las 2 variables explicativas que tienen que quedar en el modelo, ese sería el modelo propuesto, un modelo cuantitativo propuesto para explicar el comportamiento de la variable dependiente. Una vez que ya tengo ese modelo, puedo ir pensando en incorporar información cualitativa si veo que mi coeficiente de determinación no es muy bueno, porque puede pasar, como vimos en clase, que había un modelo en donde se cumplían todos los supuestos, estaba todo perfecto, las variables explicativas aportaban información, pero el R cuadrado no era bueno, era bajo, era muy bajo. ¿Cómo se puede mejorar eso? Incorporando nuevas variables, habíamos dicho. Esas nuevas variables tienen que ver con la información cualitativa. Un modelo que pueda integrar información cuanti y cualitativa siempre va a ser un modelo muy bueno. Entonces va a mejorar el R cuadrado. Ahí hay que ver también, porque a veces la variable cualitativa no aporta información y tengo que buscar otras, ¿sí? Y después a veces cuando hago el análisis de interacción, puede que haya interacción, pero cuando meto el término interacción, en realidad no provoca que incluso la variable cualitativa deje de aportar información significativa. Es decir, que arroja un p-valor alto. Entonces, hay que tener cuidado con ese análisis también, ¿sí? El término interacción en un modelo tiene que quedarse siempre que mejore sustancialmente el modelo. Eso vamos a ver ahora con un ejemplo, a ver si podemos explicar eso. Bueno, acá está el procedimiento de cómo hacerlo en el Infostat, ¿sí? Porque justamente la idea era que los chicos pudieran hacer esto para su trabajo integrador. Bueno, y ahí explica más o menos cómo son los ajustes que hay que ir haciendo a medida que se analizan los p-valor y demás, el análisis de datos influyentes y el modelo final ajustado, ¿sí? El que ya incorpora todas las variables que tienen un coeficiente significativamente distinto de cero. Una vez que ya tienen el modelo, ahí es cuando se interpreta el R cuadrado y los coeficientes de regresión. Ese es el procedimiento. El R cuadrado y los coeficientes de regresión se analizan por último, ya cuando tengo el modelo definitivo. Vamos a hacer, bueno, acá esta parte de teoría está buena, que hay que tener en cuenta cuando no se cumplen los supuestos del error aleatorio. Así que véanlo, tómense el trabajo de leer esto. Me interesa que vayamos a un problema. Dice que de acuerdo al informe de Consumer Reports, cada semana se venden 1.000 millones de dólares en cerveza y en la década pasada hubo un incremento de 9 veces en el número de cervecerías en operación en Estados Unidos. Como la popularidad de las variantes de esta bebida ha aumentado, es importante que el consumidor conozca las características del producto. El director de investigación del Consejo Estatal para la Supervisión de Bebidas considera importante que el Consejo evalúe los datos y publique información de interés y útil para los consumidores. Por esta razón, encargó al gerente de división de cervezas y a un profesor de nutrición de la Universidad Estatal y líder consultor de investigación sobre bebidas a dirigir un estudio. En el archivo cerveza se presentan datos sobre 69 cervezas distintas.
desglosadas por tipo y origen de producto. Las variables incluidas en la base de datos disponibles son, bueno, estas son, esta es la base de datos, o sea, estas son las variables que aparecen en la base de datos, el precio por botella de 12 onzas en dólares, calorías por 12 onzas, el porcentaje de contenido en cerveza, de alcohol, perdón, el tipo de cerveza, que puede ser lager artesanal, clara artesanal o lager importada, y país de origen, si es de Estados Unidos o importada. Para este primer problema, hay un segundo ahí, pero ese no lo vamos a hacer. Para este primer problema me dice, realice los análisis preliminares para decidir acerca de las variables explicativas a incluir en el modelo. Considere un primer modelo con variables numéricas y analice el cumplimiento de los supuestos. Luego vea la necesidad de introducir dummies y términos de interacción. ¿Ven? Eso es lo que yo le decía, que primero se considera un modelo numérico. Cuando ya tenga el modelo numérico, veo la posibilidad de introducir información cualitativa. Realice el ajuste del modelo eliminando aquellas variables que tienen poco poder predictivo. Indague acerca de la existencia de valores atípicos y de observaciones influyentes. Proponga la ecuación estimada de regresión e interprete sus coeficientes. Y describa la bondad de ajuste, es decir, el R cuadrado. El R cuadrado ajustado en caso de tener un modelo múltiple, de regresión múltiple. Bueno, yo tengo acá la base de datos en el Infostat. Fíjense que tengo el precio, tengo las calorías, tengo el porcentaje de alcohol, el tipo de cerveza y el país de origen. ¿Quién sería la variable dependiente en este modelo? En este modelo, aparentemente, dice, considera importante que evalúe los datos e información de interés para los consumidores. ¿Qué le interesa al consumidor? Bueno, en principio, acá yo entiendo que al consumidor en principio le interesa el precio. Podríamos pensar que acá la variable dependiente es el precio, porque en realidad no, el contexto problemático no dice mucho. No dice quién sería la variable dependiente o cuál es la variable que se quiere modelar o cuál es la variable sobre la cual yo quiero hacer una predicción, quiero hacer pronósticos. Siempre en el contexto del problema a ustedes le van a decir que hay una variable sobre la cual se quiere modelar, sobre la cual se quiere hacer pronósticos, se quiere predecir sus valores, o una variable sobre la cual influyen otras variables. Todos esos términos son los que ustedes tienen que tener en cuenta para poder identificar en el contexto del problema quién es la variable dependiente. Acá no, aparentemente no está diciendo, no lo dice, pero se entiende que el precio, dadas digamos, estas variables, se entiende que las calorías, el porcentaje de alcohol, qué tipo de cerveza es, si es nacional o importada, son cuestiones que afectan al precio, ¿sí? No a las calorías, por ejemplo. Yo no puedo decir que el precio afecta a la caloría, o que el porcentaje de alcohol afecta a la caloría, o que el tipo de cerveza afecta a la caloría, o que el país de origen afecta a la caloría. Pues no tiene sentido. Entonces, de alguna manera, ustedes también tienen que aplicar el sentido común, ver qué variable es la que puede verse afectada por otras. Entonces, esa variable que se puede ver afectada por otras, esa variable va a ser mi variable dependiente o variable de interés. Entonces, acá la variable de interés es el precio. El primer análisis preliminar que vamos a hacer es con una matriz de dispersión.
La variable precio es la primera que tiene que ir, seguida de las variables cuantitativas, calorías y porcentaje de alcohol. Aceptamos. Y ahí ustedes pueden ver qué pasa. Fíjense, acá está el precio, acá están las calorías y acá está el porcentaje de alcohol. Según la gráfica, uno tiene que decir, bueno, más o menos si las variables explicativas pueden servir para explicar el comportamiento de esta. Acá yo le había dicho que tengan en cuenta que esta matriz, ¿cómo se lee? Se lee de la diagonal para arriba, ¿sí? De la diagonal para arriba. O sea que voy a estar observando esta gráfica y esta gráfica. Ahora tengo que analizar de esos tres gráficos qué información voy a extraer. De este primer gráfico, en el eje vertical va a estar el precio, que es la variable dependiente, y en el eje horizontal las calorías. O sea que este gráfico me puede ayudar a decir si las calorías es una variable regresora que puede explicar el comportamiento de el precio de la cerveza. Por lo que se ve en el gráfico es un poco dudoso, es una nube de puntos que aparentemente tiene forma creciente. Este otro gráfico, en el eje vertical está el precio, en el eje horizontal el porcentaje de alcohol. También es como un poco dudoso, aparentemente crece, ¿sí? Cuando es un poco dudoso, el InfoStat me permite generar una línea de tendencia. Entonces ahí me ayuda un poco más a entender el comportamiento. Aparentemente habría una relación positiva entre calorías y precio y entre porcentaje de alcohol y precio. Entonces podríamos decir que calorías y porcentaje de alcohol servirían para un modelo de regresión, es decir, para explicar el comportamiento del precio de la cerveza. Este otro gráfico que aparece acá es tomando como variable dependiente, o mejor dicho, en el eje Y. No es correcto decir tomando como variable dependiente porque en realidad este gráfico que está acá es para hacer un análisis de correlación. Y en el análisis de correlación no nos interesa hacer un análisis causal, es decir, yo no hablo de una variable dependiente y de una variable independiente. Si bien yo coloco calorías acá en el eje vertical, no significa que esta sea una variable dependiente, porque tranquilamente calorías yo podría haberla puesto en el eje horizontal y porcentaje de alcohol en el eje vertical, ¿sí? Cuando no importa quién es la variable X o quién es la variable Y, es porque en realidad lo que estoy queriendo averiguar es algún tipo de relación en las variables, si es una relación positiva o negativa. Nada más, no me interesa analizar si cuando aumenta una, la otra también aumenta o disminuye. En realidad, esa información a mí no me sirve en un análisis de correlación. Entonces, por eso acá la gráfica estaría indicando de que habría una relación positiva. Eso puede sugerir que hay colinealidad entre estas dos variables. Si hay colinealidad, una de ellas va a tener que ser eliminada. Bien, ¿qué nos sugiere el procedimiento? Yo a lo mejor por ahí no voy a respetar tanto el procedimiento, porque esta metodología trata de ser lo más completa posible y va a depender mucho del ejercicio que ustedes tengan, porque hay algunas cosas que por ahí no va a ser necesario hacerlas. De hecho, el análisis de datos influyentes no es un procedimiento que sí o sí tengan que hacerlo. Por ejemplo, acá, luego la matriz de dispersión me dice ya que proponga un primer modelo. Entonces, ¿cuál sería el primer modelo que voy a proponer a partir de la información preliminar? Un modelo que
contenga estas dos variables explicativas. Entonces, vamos a estadísticas, regresión lineal. La variable dependiente es el precio, calorías y porcentaje de alcohol. Todavía no vamos a hablar de variables cualitativas. Aceptamos. Le voy a pedir que me guarde residuos. Cuando ustedes le piden todo esto al Infostat, el Infostat por defecto les deja como primer análisis o como primer cuadro en la pantalla el gráfico de residuo estudiantizado versus predicho. ¿Por qué? Porque se sabe que antes de agarrar la salida de Infostat para hacer la prueba global y las pruebas individuales, yo primero tengo que verificar los supuestos. Ya el mismo Infostat de alguna manera me está sugiriendo eso. Entonces, primero que analice esto. Acá hay dos datos atípicos, dos datos de un total de 69. Entiendo yo que no va a ser mucho. No estaría superando el 5%, así que no dudaríamos en supuesto de normalidad. La nube de puntos no parece seguir un comportamiento en particular, algún patrón de comportamiento, entonces no dudaría del supuesto de homogeneidad de varianza. Podemos incluso hacer un cucuplot para tener una idea, para decir algo más respecto de la normalidad. Vamos a usar los residuos. De vuelta, los residuos aparentemente se ajustarían a una distribución normal, porque el grado de ajuste sobre la línea de 45 grados es bastante bueno. Bien, ¿qué pruebas formales podemos utilizar para verificar los supuestos? Dijimos Shapiro-Wilks, una de ellas. Shapiro-Wilks, que en realidad, como la muestra acá es grande, tendríamos que utilizar Kolmogorov. Pero bueno, vamos a usar Shapiro-Wilks porque seguramente los profes van a usar Shapiro-Wilks, no van a usar Kolmogorov todavía. Bueno, acá tengo la prueba. Se sostiene el supuesto de normalidad. ¿Sí? Yo ya no voy a plantear más la hipótesis. ¿Sí? La idea de esto acá es que ustedes puedan ir analizando el procedimiento, que lo vayan marcando en su cabeza. ¿Sí? Obviamente ustedes en un examen se tienen que redactar y demás, ustedes tienen que plantear la hipótesis de Shapiro, tal como aprendimos en clase. ¿Sí? Yo ya directamente miro el p-valor y se sostiene digo que se sostiene la normalidad. De hecho, este análisis que yo estoy haciendo acá es el que ustedes harían eventualmente si tuvieran que hacer para su trabajo, ¿sí? Porque uno lo que quiere hacer acá es hacer la predicción, porque ese es el fin último de este modelo. Yo utilizo el modelo de regresión para hacer presupuesto. Yo lo que necesito es el presupuesto de mañana o del mes que viene. Entonces, es algo que quiero ya. Entonces, yo el análisis de regresión agarro las pruebas más rápidas, la de Shapiro, la de Kolmogorov, y si ya se sostiene la normalidad, listo, ¿sí? Si puedo verificar homogeneidad de varianza rápidamente, lo hago también, y lo hago con la gráfica, ni siquiera hago la prueba de Spearman, lo hago con la gráfica. ¿No? De hecho, los profesores por lo general no les proponen en los parciales la prueba formal para homogeneidad de varianza. Le dan esta salida, la del residuo estudiantizado versus predicho, y Shapiro como mucho. Entonces, ya con eso ustedes pueden tener una idea del cumplimiento de los supuestos. Acá se sostiene el supuesto de normalidad. Bien, entonces quiere decir que podemos utilizar nuestra regresión para hacer la prueba global y demás. Bueno,
Acá tenemos la variable dependiente, el tamaño de la muestra, el R cuadrado ajustado, es bastante bajo, 0,18. ¿Qué más tenemos? Calorías, porcentaje de alcohol, ¿sí? Acá tengo los coeficientes estimados, tengo el p-valor, tengo el cuadro de ANOVA. Si tuviera que hacer rápidamente la prueba formal, la prueba global F, miro el p-valor del modelo, rechazo la hipótesis nula de la prueba global, quiere decir que por lo menos hay una variable explicativa que arroja un coeficiente significativamente distinto de cero, es decir, que es una variable que puede aportar información. Así que con la prueba, con las pruebas individuales, analizamos este cuadrito y ahí estamos viendo que el porcentaje de alcohol es una variable que no aporta información significativa. ¿Por qué? Porque su coeficiente estimado, su beta, techito, no es significativamente distinto de cero. Tengo un p-valor mayor al alfa. Acá estamos usando un alfa de 0,05. El BIF, ¿qué información me está dando? El BIF es prácticamente 5, porque si lo redondeamos a este numerito es 5. 4,5 es 5. Entonces acá tenemos un problema de colinealidad. Hay que eliminar una variable. ¿Qué variable vamos a eliminar? Y la que tenga el p-valor más alto, claramente. Porcentaje de alcohol hay que ser eliminada. Entonces hay que hacer un ajuste al modelo. Entonces, volvemos a nuestra base de datos, vamos a estadísticas, vamos a repetir el modelo de regresión. El modelo de regresión va a incluir precio como variable dependiente y calorías como variable independiente, porque dijimos que el porcentaje de alcohol hay que eliminarlo. De hecho, en el gráfico de la matriz de dispersión pudimos identificar que había correlación. Este es un gráfico que tira por defecto el Infostat cuando hacemos un modelo de regresión lineal simple. Cuando hacemos un modelo de regresión lineal simple en el Infostat, él por defecto arroja un gráfico donde nos muestra cuál es la recta estimada de regresión, que sería esta línea. ¿Por qué no hace lo mismo cuando tenemos un modelo de regresión lineal múltiple? Porque si tenemos, por ejemplo, un modelo de regresión con dos variables explicativas, el gráfico que podríamos hacer es un gráfico en 3D, donde se pueda ver en un eje la variable x1 y en otro eje la variable x2. Y ahí sí podríamos ver un gráfico que nos muestre la ecuación estimada de regresión. Si tenemos más de dos variables explicativas, ya se trata de un modelo muy complejo que no existe una gráfica para representar eso. Entonces, el Infostat hasta un modelo lineal simple llega, es decir, nos muestra la línea, la recta de regresión estimada. Después ya gráficos de 3D u otros modelos ya no lo hace. Por eso cuando tenemos un modelo simple, él arroja directamente este gráfico. ¿Qué más nos arrojó? El gráfico de residuo estudentizado. De vuelta, no dudaría del supuesto de homogeneidad de varianza, ni tampoco de normalidad. Bueno, este creo que es el mismo gráfico de hoy. Pero fíjense que cuando ajustamos el modelo, siempre hay que volver a hacer las pruebas formales. Todo el procedimiento de vuelta. Residuos. Fíjense que este Shapiro-Wilk que yo hice acá es el mismo, nos arrojó el mismo valor. No debería, che, porque a ver, vamos a repetir de vuelta. Vamos a
inferencia, regresión lineal, porque si eliminamos una variable tendría que ser levemente distinto. Calorías, diagnóstico, residuos. Ah, no me está dando la opción de eso. Ah, sí, acá está, sobreescribir, está bien. Residuos automatizados, te he dicho. Aceptamos. Bueno, ahora sí. Estadísticas. Hacemos Shapiro-Wilks. Ahora sí. Este es el Shapiro-Wilks ya sin la variable porcentaje de alcohol. Fíjense que el p-valor se hizo más pequeño, pero de todas formas sigue siendo mayor al alfa. ¿Sí? Entonces, se sostiene en su puesto de normalidad. No hay problema. Podemos usar la salida de la regresión para hacer nuestro análisis. Bien, ahora sí, el BIF, en este caso, como no hay otra variable explicativa en el modelo, este BIF obviamente siempre va a ser 1. Ahora, esta variable explicativa es significativa, ¿sí? Obviamente el p-valor del modelo también es pequeño, pero vieron que el cuadro de análisis de la varianza, cuando el modelo es simple, porque este es un modelo de regresión lineal simple, no se analiza el cuadro de análisis de la varianza. Por eso, en estadística 1, cuando hacíamos regresión lineal en la unidad 6, no se hacía análisis de varianza, no se tocaba este cuadrito. El Infostat lo tira por defecto, pero si es un modelo de regresión lineal simple, no tiene sentido analizar este cuadro de análisis de la varianza. Usamos directamente este cuadrito y acá vemos que esta variable tiene un coeficiente estimado significativamente distinto de 0. Y el R cuadrado ajustado es pequeño. Se cumplen todos los supuestos, la variable aporta información significativa, pero el R cuadrado es muy bajo. Quiere decir que este modelo solo con esta variable explicativa es pobre, por más que se cumplan todos los supuestos. Entonces hay que investigar la incorporación de nuevas variables para que mejore la explicación de esta, para que el modelo mejore la explicación de la variable dependiente. Ahí tenemos las variables cualitativas. Entonces vamos a hacer un análisis gráfico para ver qué variables cualitativas vamos a incorporar. En el eje Y, nuestra variable dependiente, que es el precio, y en el eje X, la variable calorías, que dijimos que es la variable que tiene que ir en el modelo, ¿sí? Y le vamos a pedir que nos particione por tipo de cerveza. Tenemos 5 tipos de cerveza. Aceptamos. En realidad la base de datos decía que eran 3, pero acá, perdón, la consigna decía que eran 3, creo, los tipos de cerveza. Pero acá yo tengo más de 3. No pasa nada. Vamos a pedirle que al Infostat, fíjense que acá ya está particionado, ¿sí? Los colores representan cada una de las categorías de la variable cualitativa. Vamos a pedirle que nos marque esas rectas para cada grupo. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, ¿qué podemos decir con este gráfico? En principio, el gráfico da información del comportamiento de calorías. Independientemente de la partición, la nube de puntos total, ¿sí? Podríamos decir que tiene forma creciente. De hecho, cuando vimos la matriz de dispersión, este gráfico que está acá, de calorías versus de precio versus calorías, este es este mismo gráfico, nada más que está particionado, ¿sí? Entonces, primero, en principio, independientemente de la partición, se ve
que habría una relación lineal entre calorías y precio. Eso es algo que se ve también acá. Ahora ya cuando nos metemos en la partición podemos ver que la variable cualitativa, que es el tipo de cerveza, influye también en el precio. ¿Por qué? Porque vemos rectas separadas. Acá hay una recta para un determinado conjunto, acá tenemos otra recta para otro conjunto, acá tenemos otra para otro, y así siguiendo. Es decir, están todas separadas. Si tuvieran todas una arriba de la otra, o una como en continuación de la otra, ahí diríamos que no habría efecto de la variable cualitativa sobre el precio. Que yo pueda observar rectas separadas me está indicando de que hay diferentes grupos. Este análisis, yo les había dicho en clases anteriores, que es similar al que uno puede hacer en el análisis de regresión, en el análisis de ANOVA y análisis de varianza, donde la variable factor yo quería saber si tenía influencia sobre la variable dependiente. La variable factor era una variable cualitativa. Bueno, acá lo mismo. La variable tipo de cerveza es una variable cualitativa y quiero analizar si tiene un efecto sobre el precio. ¿Qué gráfico usábamos en ANOVA para anticiparnos sobre ese tipo de relación? Podemos ir a gráfico de punto. Voy a poner como variable precio y como criterio de clasificación a la partición por tipo. O sea, la variable cualitativa va a ir acá. Aceptamos. Y ahí tenemos. Vamos a pedirle conectores. Y ahí que decíamos en la unidad 2, cuando teníamos un gráfico como este. Ahí decíamos que el factor, que es el tipo, puede tener influencia sobre la variable dependiente. ¿Por qué? Porque se observa diferencia de medias, que habría diferencia de medias. Acá tengo una media, acá tengo otra más alta para el tipo 2, ¿sí? Acá, por lo que se está viendo, aparentemente, la cerveza tipo 2 sería la más cara y la más barata sería la tipo 4. Eso es lo que me está sugiriendo este gráfico. Este mismo gráfico yo lo puedo pensar también en un gráfico de dispersión particionado por la cualitativa. Cada una de estas rectas estimadas de regresión están estimando eh, a los valores de la variable dependiente en función de la variable cualitativa. Acá tengo para un grupo, acá tengo para otro. El amarillo aparentemente es el más alto de todos, y la recta más alta, la que está más arriba de todas, que corresponde al tipo 2 de cerveza. Es lo mismo que vimos acá. El tipo 2 aparentemente en promedio es la más cara. Bueno, acá lo mismo. Recuerden que la línea de regresión es una línea media, una recta promedio. Entonces, en promedio, acá lo que estamos viendo es que el tipo de cerveza 2 es la más cara y la más barata es esta otra, que es la recta que está más abajo de todas, que sería la 4, ¿sí? Porque ahí están los puntos grises. No sé si ustedes ven bien esto, pero esta recta de regresión es para la nube de puntos grises. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos analizar acá? Aparte del efecto que pueda tener la variable cualitativa. Si la variable cualitativa interactúa con la cuántica. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando a medida que aumente la variable cuantitativa, el efecto que tenga la cuantitativa sobre la variable dependiente sea diferente para los diferentes grupos de la variable cualitativa. Acá estamos viendo, por ejemplo, que cuando aumentan las calorías, el precio de la cerveza aumenta en algunos tipos de cerveza, como sería para este tipo, para este otro tipo y para este otro tipo, y para otros tipos, como es el tipo 2, disminuye a medida que aumentan las calorías. Entonces,
el efecto es diferente, no es el mismo para todos los tipos de cerveza. Entonces habría interacción entre el tipo y la caloría. ¿Qué tenemos que hacer con esta información? Tenemos que incorporar una variable o variables dummy al modelo que representen al tipo de cerveza. Acuérdense que las variables dummy que yo meto en el modelo son representativas de una variable cualitativa. En este caso, ¿cuántas dummies voy a tener que incorporar? Como el tipo de cerveza, según mi base de datos, tiene 5 categorías, ¿sí? Porque hay 5 grupos, tengo que incorporar 4 dummies. ¿Sí? Acuérdense, K-1, 4 dummies. Entonces vamos a generar la dummy. ¿Se acuerdan que dijimos que el modelo de regresión es un modelo cuantitativo? ¿Cómo hago para meter una variable que es cualitativa a un modelo cuantitativo? Asignándole valores a las categorías de la variable. Entonces, vamos a transformar la variable cualitativa en variables auxiliares, como dice acá, o variables ficticias, también se le dice, variables dummy. Entonces acá elegimos. La variable que voy a transformar como dummy es el tipo de cerveza. Entonces va para acá. Y acá abajo dice contra quién quiero que multiplique estas dummies que voy a generar. Como vimos en el gráfico que habría interacción, tenemos que pedirle que multiplique por las calorías. Entonces nos va a generar también el término de interacción. Si la gráfica no me decía, no me sugería que pueda haber interacción, no hace falta multiplicar por nada. Acá hay que elegir una categoría de referencia. Por defecto me marca 1, pero si quiero elegir la 2 como categoría de referencia no hay problema. Yo voy a dejar en 1. Aceptamos. Y si vemos, nuestra base de datos creció, ¿sí? Porque originalmente teníamos el precio, las calorías y el porcentaje de alcohol, y el tipo y el país de origen. Ahora tenemos las columnas para residuos estudiantizados, para predichos, y acá tengo las dummies. 2, 3, 4 y 5. Y después tengo los términos de interacción. Acá está interactuando el tipo 2 con calorías, el tipo 3 con calorías. Para que esto se vea mejor en la salida del infostat, yo le voy a poner por, para que se entienda que va multiplicando, porque la multiplicación es digamos, el símbolo de la interacción. Y ahí tenemos nuestras variables dummy, que son las interacciones, ¿sí? Estas 4 interacciones. ¿Por qué? Porque tenemos 4 dummies. Y recuerden pensar a las dummies como en bloque, en el sentido de que las 4 tienen información sobre la variable tipo de cerveza, sobre la variable cualitativa. Si bien están aisladas en el modelo de regresión, porque están identificadas como si fueran 4 variables explicativas diferentes, en realidad son 4 variables explicativas que están aportando información sobre una variable cualitativa. Entonces, si una de ellas tiene un p-valor alto, mientras que las otras tienen un p-valor bajo, o sea, menor al alfa, eso no significa que yo tenga que eliminar alguna de ellas. O elimino todas, o quedan todas. ¿Sí? ¿Cuándo voy a eliminar todas? ¿Cuándo voy a tener que hacer un ajuste eliminando las 4 dummies correspondientes a la variable cualitativa? Cuando todas tengan un p-valor alto. ¿Sí? Cuando todas tengan un p-valor mayor al alfa. Si por lo menos una tiene un p-valor menor al alfa, todas tienen que quedarse en el modelo.
Lo mismo para las interacciones. Si una de las interacciones tiene un p-valor alto y las otras tienen un p-valor bajo, todas las interacciones tienen que quedarse. ¿Cuándo elimino todas las interacciones? Cuando todas las interacciones tengan un p-valor mayor al alfa. Solo en esa situación. Vamos a ver cómo nos queda entonces la regresión. Variable dependiente, precio, calorías es la regresora. Y acá vamos a incorporar las dummies, que son estas que están acá abajo. Estas son las dummies. Yo voy a correr primero un modelo solamente con dummy. ¿Sí? El gráfico nos estaba sugiriendo que teníamos que incorporar interacción, ¿sí? Pero yo voy a primero voy a correr un modelo con dummies y después voy a meter las interacciones. Acepto. Vamos a pedirle todo, residuos, predichos. Acá tengo nuestro gráfico. Como estamos incorporando información cualitativa, es común que el gráfico salga así, con grupos bien identificados. Cada uno de esos grupos hace referencia a un tipo de cerveza, ¿no es cierto? Acá vemos que hay 4 datos atípicos. Así todo creo que no hay problema con el tema de la normalidad. De cualquier manera ustedes hagan el cálculo, ¿no? Verifiquen si es mayor al 5%. Yo de fiaca nomás no estoy queriendo hacer el cálculo, pero ustedes háganlo. No habría un patrón de comportamiento, no dudamos del supuesto de homogeneidad de varianza. Vamos a hacer la prueba de Shapiro a ver qué pasa. Perfecto, se sostiene el supuesto de normalidad. ¿Sí? Entonces podemos agarrar nuestra regresión, que sería esta. Fíjense que en el cuadro de coeficientes tengo calorías y tengo las dummies correspondientes al tipo de cerveza. Lo mismo para el cuadro de análisis de varianza. Prueba global. Miramos el p-valor. El modelo es idóneo. Miramos ahora los coeficientes estimados de regresión y sus p-valores. Y acá vemos que la variable calorías perdió significancia. La variable calorías perdió significancia porque tiene un p-valor mayor al alfa. ¿Sí? Y vemos que una de las variables dummy tiene un p-valor mayor al alfa también. ¿Qué hacemos acá? Acá tenemos que buscar otra variable cualitativa porque no podemos tener un modelo de regresión que tenga solo información cualitativa. Esto es algo que no creo que les pase a ustedes en un trabajo, en un parcial. Esto suele pasar en los trabajos integradores, ¿sí? Porque acá, ¿qué nos está sugiriendo esto? Que tenemos que eliminar a calorías, porque tiene un p-valor alto, y que nos quede solamente las variables dummy. Y eso no tiene que ser así. Tiene que haber sí o sí una variable cuantitativa. Entonces acá lo que conviene hacer es descartar al tipo de cerveza, ¿sí? Y probar con la otra variable que era país de origen. Porque esta variable cualitativa, al introducir el modelo, me lo distorsiona y provoca que mi variable cuanti pierda significancia. Entonces quiere decir que no hay que introducir tipo de cerveza como variable cualitativa. Entonces vamos de vuelta a gráficos y vamos a ver cómo se comporta el tipo, el país de origen, ¿sí? Cuando tomamos como variable explicativa a calorías y como variable dependiente a precio. Entonces acá vamos a particionar por
país de origen. Aceptamos. De vuelta. Acá es más fácil porque tengo solamente dos categorías. Entonces, vamos a tener solamente dos rectas. Aparentemente, por lo que vemos en el gráfico, la variable país de origen tendría un efecto sobre el precio, porque por lo que se ve acá, los puntos azules están por encima de los puntos amarillos, es decir que el 0 creo que significaba nacional y 1 importada. Entonces las cervezas nacionales aparentemente son más caras, lo cual es raro, ¿no? Tendría que ser al revés. Pero bueno, es lo que nos dice el gráfico. A ver, vamos a mirar un poco qué decía la base de datos. La consigna. País de origen, Estados Unidos o importada. Pero no aclara quién es 0 y quién es 1. Bueno, me parece que 1 en todo caso, 0 sería importada en todo caso, y 1 sería nacional, porque me parece lo más lógico. Pero bueno, lo que es seguro acá es que las cervezas que son de un determinado origen son más caras que del otro origen, ¿sí? Esto también lo podemos ver, como yo les dije a ustedes, con un gráfico de punto o un gráfico de caja, ¿sí? Voy a hacer con un gráfico de caja para que ustedes vean cómo quedaría, ¿sí? Entonces ahí de vuelta le puedo pedir unos conectores a esto, un conector, y ahí vemos que estas serían las más caras, aparentemente, ¿sí? Entonces habría efecto del país de origen sobre el precio, además de que también dijimos que habría efecto de la caloría sobre el precio porque la 9 puntos en general tiende a crecer. Y habría interacción también porque digamos que conforme aumentan las calorías, el precio de, de una de las cervezas, de uno de los países, el lugar de origen, crece más rápido que en el otro origen de la cerveza. Entonces, habría efecto de interacción, diríamos también. Vamos a correr el modelo entonces. Primero hay que generar la dummy. Entonces vamos a crear la dummy. País de origen es la variable dummy, la variable cualitativa, y la vamos a multiplicar por calorías, porque dijimos que habría interacción. Acá, como categoría de referencia, queda 0. Y ahí me generó la variable dummy, que sería esta, una única variable dummy, porque la variable país de origen tiene solo dos categorías. Y la interacción estaría dada por esta. Acá vamos a ponerle por para que se entienda que es una interacción. Y a borrar así. Bien, ahora sí, vamos a generar la regresión. La variable dependiente dijimos que era el precio. Las calorías es la variable explicativa numérica. Y vamos a agregar la dummy, esta, país de origen. Solo la dummy, después vamos a incorporar la interacción. Y vamos a pedirle los residuos. De vuelta, no dudaría del supuesto de homogeneidad de varianza, aunque un poco, aunque no tanto, ¿no? Acá esto está medio, la partecita, pero no es tan grave, no diría, no dudaría, no es tan evidente por lo menos el
patrón de comportamiento. Entonces, no dudaría del supuesto de homogeneidad de varianza, tampoco dudaría de normalidad, habría que ver, hay solo un dato atípico, porque estos que están justo sobre la línea no cuentan, tienen que estar fuera, ¿sí? Así que hay solo uno, digamos. Vamos a hacer la prueba de Shapiro a ver qué nos dice. Se sostiene la normalidad. Podemos ver el supuesto de valor esperado, que se hace tal cual como aprendimos en la unidad 1. Se hace prueba T para una media, se utilizan los residuos comunes, ojo con eso, no puedo usar los residuos estudentizados, aceptamos, y ahí vemos el p-valor de la prueba, que es una prueba bilateral, es mayor al alfa, entonces se sostiene el supuesto de valor esperado. Bueno, entonces podemos mirar nuestra salida. La prueba global F nos indica que el modelo es idóneo. Las pruebas individuales nos indican que tanto la variable cuantitativa, calorías, como la variable cualitativa, país de origen, aportan información significativa al modelo porque arrojan un p-valor menor al alfa. Eso significa que sus coeficientes son significativamente distintos de cero, ¿sí? Pero vemos que el R cuadrado no mejoró mucho. Está explicando apenas el 30% más o menos. Entonces, vamos a incorporar la interacción a ver si esto mejora. Entonces, vamos a estadísticas, regresión, calorías y la DAMI, y después la interacción. Aceptamos. Vamos a pedirle los residuos, todo lo demás. Acá está medio dudoso, ¿eh? Yo dudaría del supuesto de homogeneidad de varianza. Se observa un patrón de comportamiento. Esta vez lo veo un poquito más evidente que antes. Y hay 3 datos atípicos. Habría que ver, ¿sí? Hacer el cálculo a ver si dudamos del supuesto de normalidad también. Verifiquen si supera al 5%. El tamaño de la muestra es de, si quieren verificar, el tamaño de la muestra es de 69. Entonces verifiquen. Pero bueno, ya el supuesto de homogeneidad de varianza dudamos, ¿no? ¿Qué vemos acá ahora? Prueba global, todo bien. ¿Sí? El modelo es idóneo. Ahora, la variable, la interacción, el término de interacción que incorporamos, provocó también que las calorías pierdan significancia, ¿sí? Además de que la interacción tampoco es significativa. Y fíjense estos BIF espantosos. Y entonces, esta variable, este término de interacción no tiene que estar en el modelo. O sea que el modelo final va a ser aquel que tenga solo la variable DAMI, país de origen. Y nos quedamos con las ganas de tener un modelo que sea mejor en términos de predicción porque no tenemos más variables para incorporar. Entonces nos va a quedar solamente un modelo con este R cuadrado bastante bajo. Entonces el modelo final acá va a ser este. ¿Sí? El que tenga como variable numérica explicativa las calorías y como variable cualitativa al país de origen.
Acá, este mismo análisis les puedo mostrar cómo hacer, cómo verificar la homogeneidad de varianza. ¿Cómo podemos verificar la homogeneidad de varianza? Vieron que el gráfico nos dio medio dudoso. Entonces, lo que tenemos que hacer es la prueba de Spearman, habíamos dicho, que tomaba como variable dependiente a los residuos absolutos y como variable independiente a las regresoras, que en este caso serían estas dos. Y, o si no, residuo absoluto versus predicho. Que lo correcto sería hacer eso primero, residuo absoluto versus predicho. Y se rechaza la hipótesis nula, indagar a ver cuál es la variable que provoca esa falta de homogeneidad. Eso habíamos visto en la clase pasada. Entonces vamos a obtener los residuos absolutos. Vieron que cuando uno hace un análisis de regresión, el Infostat no arroja los residuos absolutos. Solo lo hace cuando hacemos una ANOVA. ¿Sí? Cuando hacíamos ANOVA, ¿se acuerdan que él sí me arrojaba por defecto? No por defecto, sino que estaba entre las opciones pedirle que me dé los residuos absolutos. Para un análisis de regresión no lo hace, así que yo tengo que calcular los residuos absolutos. ¿Cómo hacemos? Tenemos que pasar a absoluto los residuos comunes. ¿Sí? Entonces vamos a datos. Ustedes obviamente esto ya no lo van a hacer porque no van a hacer el trabajo integrador, pero tomo los residuos de precio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, para eliminar los signos negativos, tengo que elevar al cuadrado primero. Entonces primero vamos a sacar la potencia y ahí nos genera una nueva columna. A ver, ¿dónde se fue? Acá. Dice pot residuo. Son los residuos al cuadrado. Entonces ahora aplico la raíz de esos datos. De vuelta voy a transformar y acá voy a elegir pot residuo. Y ahora le voy a pedir que aplique la raíz cuadrada. Y ahí me genera esta última variable que se llama raíz pot residuo, que en definitiva no es otra cosa que los residuos absolutos. Bien, ahora sí, voy a ir a estadísticas, análisis de correlación, coeficientes de correlación, y ahí voy a elegir residuos absolutos como variable y a los predichos primero. Vamos a hacer residuo versus predicho. Voy a pedir Spearman y acá tenemos la salida. El coeficiente de correlación de Spearman nos indica la correlación que hay entre dos variables. En este caso, la correlación que hay entre los residuos y predichos. ¿Qué significa que haya correlación? Si hay correlación, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, lo que nosotros estamos analizando con esta prueba de Spearman es pensarlo de esta forma, poner acá los residuos absolutos y acá a los predichos. ¿Qué significa que estén correlacionadas esas dos variables? Y que haya un patrón de comportamiento, es decir, que yo pueda observar un patrón de comportamiento. Si yo observo un patrón de comportamiento de forma cónica, como habíamos hablado antes, con forma de cono, ahí hay un patrón de comportamiento. Por encima de 0 aumentan, por debajo de 0 disminuyen los residuos, conforme aumentan los predichos. Entonces, eso es un patrón de comportamiento. Ya sea ese patrón o un patrón curvilíneo
¿sí? O cualquier otro patrón, un patrón creciente, decreciente, el coeficiente de correlación me lo va a informar. ¿Sí? Este, si no hay correlación, es decir, si no se observa un patrón de comportamiento, tendríamos que esperar obtener una gráfica de este tipo, donde tenemos una nube de puntos bien dispersa, ¿sí? Y ahí los residuos absolutos, que son los que se encuentran acá, no estarían correlacionados con lo predicho. ¿Eso qué significa también? Significa que la variabilidad es constante, ¿sí? Es homogénea. ¿Sí? El mismo análisis que hacíamos con los gráficos de residuos estudentizados o residuos comunes versus predicho. Si vemos que en el gráfico hay un patrón de comportamiento, ya sea en forma de cono o lo que fuera, dudamos del supuesto de homogeneidad de varianza. ¿Sí? Si no hay patrón de comportamiento, es como decir que los residuos no están correlacionados con los predichos. ¿Sí? Ese es el razonamiento que estamos aplicando con la prueba de Spearman. ¿Qué nos da acá? Nos puede presentar de dos maneras. Nos puede presentar como una matriz en donde lo que nos indica el primer dato es que residuos absolutos versus residuos absolutos, la correlación es perfecta, es 1 y es lógico. Si yo hago un análisis de regresión de una variable contra sí misma, la correlación es perfecta. Entonces esto siempre va a ser 1. Ahora, este que está acá, este coeficiente que está acá, es residuo absoluto versus predicho. Este es el coeficiente de correlación de Spearman, que es bastante cercano a 1. El coeficiente de correlación de Spearman varía entre menos 1 y 1, al igual que el de Pearson. Cuanto más cercano a 1, más fuerte es la relación positiva, y cuanto más cercano a menos 1, más fuerte es la relación negativa. En este caso, ahí habría una moderada relación, o una fuerte, porque es prácticamente 0,8 esto. Hay una fuerte correlación positiva, ¿sí? Entonces, si hay una fuerte correlación, quiere decir que estamos seguramente ante un gráfico como este. Entonces, tendríamos que decir que no se sostiene el supuesto de homogeneidad de varianza, porque este tendría que ser chiquito, tendría que ser cercano a 0. De igual manera, si este valor era menos 0,78, indicaría una fuerte relación lineal negativa. Tiene que ser cercano a 0 como para que yo pueda decir que no dudaría del supuesto de homogeneidad de varianza. Después tengo acá predicho versus residuos absolutos, es decir, el análisis al revés. ¿Sí? Predicho como variable dependiente y residuo absoluto como independiente. Este que está acá en realidad no es el coeficiente de correlación, sino que el infostat, en lugar de poner, porque acá lo correcto sería que vaya al coeficiente de correlación, pero el infostat pone acá el p-valor. Bueno, cosas del infostat. Acá lo correcto sería que acá vaya el coeficiente de correlación, ¿sí? entre predicho versus residuo absoluto. Pero él acá pone el p-valor. O creo que no, este es el coeficiente de correlación, no está bien, no estoy diciendo cualquier cosa, porque él tiene otra forma de presentar. Ahora vamos a ver la otra opción. Este que está acá es el coeficiente de correlación, que en este caso da muy cercano a 0, pero porque estoy invirtiendo la relación. Predicho como variable x y residuo absoluto como variable y. Perdón, predichos como variable y residuo como variable x. ¿Sí? Porque acá siempre va x. Y este último coeficiente sería predicho versus predicho, o sea, el predicho contra sí mismo, entonces es lógico que sea 1. Bueno,
Vamos a ver, esta es una forma de presentar la salida. La otra es con p-valor, que era lo que yo me estaba confundiendo. Vamos a análisis de correlación. Tomamos lo mismo, aceptamos, Spearman, y acá en lugar de pedirle en forma matricial, le voy a pedir en forma de lista, formato compacto. Acepto. Y ahí sí. Ah, no, al revés era lo que yo... Ahí estaba mi confusión. Este es el p-valor y este era el coeficiente de correlación. No dije nada. Al revés era. Este es el p-valor y este es el coeficiente de correlación. Fíjense, al revés. Este es el p-valor y este es el coeficiente de correlación. Fíjense acá. El coeficiente de correlación de Spearman es cercano a 0 y el p-valor es 0,78, que es una probabilidad mayor a 0,05. O sea que en realidad se sostiene el supuesto de homogeneidad de varianza. Eso que yo vi en el gráfico en realidad no era tan grave, ¿sí? Yo veía como que había un patrón, ¿sí? Por encima y por debajo de 0. Pero en realidad no es tan grave, ¿sí? Entonces, el p-valor de esta relación es 0,78, que en el caso de una matriz aparece acá, ¿sí? Y el p-valor, el coeficiente de correlación aparece acá, 0,03 negativo. Esa es la forma de presentar la salida para el coeficiente de Spearman, ¿sí? La mejor para usar es esta, ¿sí? Pero suponiendo que los profesores les dan esta salida de Infostat, recuerden que este que está acá es el p-valor y este que está acá es el coeficiente de correlación de Spearman, que es cercano a 0, entonces es como decir que no hay relación lineal, no hay relación entre residuos versus predicho. ¿Sí? Este que está acá, este coeficiente de correlación me está indicando de que no habría relación lineal entre estas variables. Sí, acá sí podemos ver con el p-valor, podemos confirmar de que efectivamente, porque digamos, el coeficiente de correlación es preliminar, ¿sí? Recuerden que es preliminar, es sugiriendo de que no habría relación lineal. Pero con este p-valor yo puedo confirmar que no hay relación lineal, o puedo, mejor dicho, puedo confirmar que se sostiene el supuesto de homogeneidad de varianza. Bueno, esa sería entonces la forma de presentar un análisis de regresión completo. No creo que les den la prueba de Spearman, no creo que les den la prueba de Spearman todavía. En todo caso, seguramente van a hacer algún comentario, pero dudo que lo hagan, porque nunca lo hacen. Esto es algo que siempre entraban los integradores. Pero bueno, está bueno que lo sepan, ¿sí? Y recuerden esto, ¿no? Porque hasta yo me confundo. Tomen en cuenta que este que aparece acá, si les llegan a presentar esta información, el que aparece acá es el p-valor y el que aparece acá es el coeficiente de correlación, que varía entre -1 y 1. ¿Está? Bueno, esto sería más o menos un análisis completo. La idea de esta clase era que ustedes puedan tener una idea de cómo hacer un análisis completo. Después lo que faltaría hacer es la interpretación de los coeficientes, la interpretación del R cuadrado ajustado. Pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Le estoy preparando una autoevaluación en función de un integrador que tomaron el año pasado, así que les puede servir como para anticiparse a los que pueden llegar a tomarles en el aula virtual.
Así que yo termino eso y les voy a colocar en la descripción del grupo. Nos vemos chicos. Chau, chau.